Bueno, nada, muchas gracias al doctor McMaster, al doctor Concha y al doctor Daniel por la invitación. Hoy vamos, en aras del tiempo, a hablar y a continuar hablando un poco con lo que se puede hacer en situaciones de fluctuaciones de precios, lo que nos acaban de presentar. Pues es claramente una forma de gestionar lo que sucede cuando empezamos a tener grandes movimientos en los precios y qué podemos hacer para contrarrestar los efectos que estos tienen sobre los proyectos, sobre cualquier desarrollo que uno esté haciendo. Y hoy vamos a hablar un poco, entonces, aquí a 6 manos, de cómo se puede gestionar para el caso de la energía eléctrica, que es un caso especial el que vamos a tratar, cómo se puede hacer esto en Colombia, cómo se viene haciendo, qué particularidades hay. Vamos a tener oportunidad de compartir con los compañeros de Magnus Commodities cómo se hace esto en España, para poder entonces un poco imaginarnos cómo es que nos queremos, cómo es que nos imaginamos el mercado, los mercados y cómo nos imaginamos los escenarios de gestión de precios. Yo parto diciendo que la gestión de precios solamente va a ser tan buena como la herramienta que se utilice para gestionarlos. No se puede ir mucho más allá que las herramientas con las que se cuenten. Y en esos términos uno debe entender, o entiendo yo, que el mejor escenario para gestionar precios debe ser un mercado líquido, un mercado transparente, un mercado seguro, un mercado donde todo el mundo tenga acceso a la misma información en el mismo momento. En ese momento empezamos todos a tener una mejor sensación de cuál es la condición de riesgo del mercado, dónde puedo estar haciendo las inversiones, en qué momento me retiro. Y entonces vamos a hablar un poco del problema de los mercados, cómo están organizados los mercados eléctricos. En particular me voy a referir a algunos atributos y algunas cosas que quisiéramos tener en el mercado eléctrico colombiano, para de ahí elaborar un poco más de lo que ya se viene haciendo en países que tienen un poco más de, digamos que de recorrido y de experiencia en productos algo más sofisticados, para ver cómo se está haciendo esto y cómo las empresas están utilizando esto para poder, primero, tomar decisiones más informadas y segundo, acomodar mejor sus procesos, porque a la hora de la verdad de lo que se trata esto es de competitividad. ¿Cómo puedo gestionar yo lo que hago hoy para poder ser más competitivo y no dejarme sacar del mercado? ¿Ok? Con esto en contexto quiero hablar un poco de un mercado de energéticos que existe en Colombia. Ya existe desde hace 5 años, estamos hablando específicamente de un mercado en el que se transa hoy en día operaciones a futuro sobre electricidad, pero que tiene la vocación de que en él transen también futuros y opciones sobre gas natural, o que transen sobre carbón o sobre emisiones, de la misma forma en que en CME tenemos el futuro del WTI o el de Henry Hub, o de la misma forma que en AES se transa el futuro de Brent. Aquí estamos hablando de un mercado donde empezamos a tener sensaciones e ideas claras de cómo está evolucionando el comportamiento de un commodity, y sobre esa base empezar a tomar decisiones. Derivex específicamente es una compañía que cuenta con el respaldo de la Bolsa de Valores de Colombia y del Grupo ISA a través de XM, y lo interesante es que es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, y sobre esa base lo que tenemos es toda la administración de riesgo y todos los estándares de calidad del sistema financiero colombiano. Lo que está detrás de Derivex no es realmente un mercado cualquiera, es todo el sistema financiero colombiano. Para entrar un poco en materia, entonces, yo quiero plantear la discusión de cómo hacer gestión sobre la base de cuáles son los objetivos grandes. Por supuesto que esto se puede elaborar muchísimo más, pero cuáles son los grandes objetivos que hay al momento de gestionar precios, de hacer gestión. Uno, yo tengo una opción, quiero estabilidad de muy largo plazo de mis costos. Esto es maravilloso, sin embargo cualquier cambio tecnológico me puede dejar a mí fuera de mercado. Si alguno de mis competencias en la mitad del camino consigue alguna mejor condición de negociación, me saca del mercado. Y entonces yo debo estar tratando de buscar de esa misma forma, y mientras logro estabilizar los precios, cómo logro minimizar el costo. Pero típicamente eso nos va a llevar en la situación en la que nosotros vamos a querer aprovechar todas las circunstancias del mercado, y lo que tenemos es una planeación de corto plazo. Y empezamos entonces a ver cómo balanceamos estos dos objetivos.
Y la gestión realmente va a ser entender cuál es el problema, cuál es el objetivo y cómo logramos de alguna forma la mejor mezcla que nos permita a todos lograr los objetivos de tener un costo estable, relativamente bajo y que me permita sobre todo ser competitivo contra mi competencia, y disculpen la redundancia. Entonces, en ese escenario vamos a hablar un poco de lo que sucede en Colombia. ¿Cuál es el escenario de competencia en Colombia? Porque eso va a depender muchísimo lo que se puede hacer en términos de gestión. Lo primero que es importante mencionar es que en los últimos 10 años ha habido una reducción sustancial de los agentes participantes, de los agentes que comercializan la energía eléctrica. Vemos que se ha reducido en 21 agentes los que están inscritos y en 9 agentes los que están transando, y dice uno, bueno, no importa, aquí tenemos que hoy en día igual hay 66 empresas que se dedican a la comercialización de energía. Eso es un número, digamos, bueno, aceptable para el estándar colombiano, pero entonces se evalúa uno que el 80% de la comercialización del país lo hacen 4 agentes. Y entonces empieza uno a entender que si bien hay un número que pareciera ser un número potencialmente alto de agentes, hay una concentración, y esa concentración va a restringir la competencia que se genere entre ellos mismos, va a restringir también un poco la variedad de las ofertas que se reciben, la variedad de las condiciones, y eso por supuesto va en detrimento de lo que finalmente queremos, que es tener diferentes alternativas. Nuevamente, como les digo yo, lo que queremos es poder balancear planeación de largo plazo con planeación de corto plazo para buscar la mezcla que más se me acomode. Eso se logra en la medida que tengamos mayor cantidad de agentes. Esta situación ciertamente plantea un reto. ¿Cómo hago yo para que un mercado que, a pesar de tener un número importante de agentes, tiene un alto nivel de concentración? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar un poco también de qué sucede con el precio de la energía. El precio de la energía, claramente por diferentes factores, temas de cambio climático, temas de disponibilidad de combustibles, algunos temas intrínsecos que, como son los cambios regulatorios, han hecho que la volatilidad del precio de la energía eléctrica en Colombia haya aumentado en un 300%. La volatilidad media para 2005 era del 13%. La volatilidad media del año anterior fue del 43%. Gestionar activos en una situación de estas es muy difícil, porque claramente en la medida en que nos vamos de muy largo plazo, estas volatilidades se van a convertir en primas de riesgo, y con esas primas de riesgo vamos a tener, digamos, una situación en la que irse demasiado largo va a ser muy costoso, y quedarse en el muy corto plazo va a ser muy inestable. ¿Qué podemos hacer para poder solucionar? Esta es una situación, estos son precios del mercado colombiano. Temas regulatorios. Con esta volatilidad claramente se aumenta el riesgo de todo el sistema, y eso hace que tenga que ser más exigente la forma en que los que participan puedan hacerlo de una manera adecuada. Y en ese sentido, entonces, lo que en el mundo financiero se conoce como el apalancamiento debe empezar a restringirse, porque los valores que se van a estar poniendo en riesgo van a ser cada vez más altos, y lo que quiere decir que lo que antes era un riesgo que compartían entre el comercializador y el usuario termina de alguna forma transmitiéndose, porque ya hoy en día, y con las nuevas regulaciones que están saliendo, hay 2 opciones: o usted tiene más capacidad de respaldar cualquier venta que usted haga, ya sea mediante alguna clase de contrato, ya sea mediante alguna clase de generación o patrimonialmente, o sencillamente usted no está en capacidad de hacer nada diferente a transmitirle el riesgo al usuario final. Y empezamos a desbalancear un poco la gestión de riesgo. Todo eso que antes debía ser la gestión del actor profesional del mercado, se empieza a trasladar hacia el usuario sofisticado, como se le conoce hoy en día, y empezamos a compartir. Quiere decir que hoy en día la responsabilidad de la gestión de riesgo ya no puede ser exclusivamente del comercializador o del generador. Vamos a tener que traernosla para acá, y vamos a ser nosotros mismos quienes nos debemos encargar de, primero, definir cuál es nuestro objetivo, y segundo, cuál va a ser el mecanismo mediante el cual vamos a solucionarlo. También, digamos, en el mismo sentido de lo que acabo de decir, lo que venimos viendo es que la cantidad de contratos con respecto a la cantidad de oferta de contratos que hay con respecto a la demanda, a pesar de que tiene un pico en los 5 años anteriores, empieza a mostrar un camino descendente. Nuevamente, todo esto es producto del riesgo. Es mucho más costoso apalancar la venta de energía, es mucho más costoso vender energía, mantenerla, hacerle trading si se quieren, y discúlpenme la expresión,
Y en ese escenario lo que tenemos es que cada vez menos se consigue oferta de energía. Esto es una condición natural del agente, esto no es una restricción que de manera deliberada se esté dando hacia el mercado, es una condición natural de un problema de administración de riesgo. Tengo más riesgo, yo quiero me cuido más o sencillamente empiezo a trasladarlo. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones muy grandes porque adicional a lo que acabamos de ver, no existe real claridad sobre cuál es la información, pero los precios que se están negociando tampoco están reflejando de manera adecuada el riesgo. La costumbre en Colombia es negociar un precio al año para todas las horas del día y eso pues digamos que estuvo bien mientras la volatilidad era relativamente baja, pero hoy en día pretender que el costo de la energía en un mes de verano sea igual a un mes de invierno y que el pico de un verano sea lo mismo que la base de un invierno, pues no tiene mucho sentido y primero genera riesgos para quien es el vendedor de la energía, el generador de la energía, pero adicionalmente empieza a restringir las señales que necesita la demanda para poder hacer gestión activa de sus recursos. Porque si a mí me vale lo mismo consumir la energía a las 7 de la noche de un febrero que a las 3 de la mañana de un mayo, pues realmente yo no tengo ningún incentivo real a hacer gestión. Y empezamos un poco a cargarle toda la gestión del riesgo a unos agentes de la cadena que a su vez lo que terminan es traduciendo en una menor oferta o en una menor cantidad de oferta. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí en Colombia hoy en día, desafortunadamente, con estas condiciones, lo que tenemos es exclusivamente contratos bilaterales hoy en día, y digamos, sin entrar en un poco en lo que hacemos en Derivex, contratos bilaterales que tienen una mayor o menor exposición a precio de bolsa de energía a algunos plazos y pues de alguna otra forma asociado a la cantidad de oferta que haya en este momento. ¿Qué podemos? Nosotros hicimos un pequeño sondeo con los comercializadores de energía para entender cuál es la situación hoy. Claramente esta situación es muy compleja, pero eso no exime el hecho de saber qué es lo que se nos viene de aquí en adelante. Y aquí en aras del tiempo mi conclusión es, lo que es claro es que para los próximos 4 años va a seguir existiendo una gran exposición a precio de bolsa de energía porque todas estas condiciones de riesgo que hoy en día están presentes todavía no encuentran solución en el corto plazo. Tener exposición a precio de bolsa de energía implica que las empresas del sector minero, del sector hidrocarburo van a tener que ver qué van a hacer con su factura de energía y cuando esto es importante dentro del costo productivo, pues es necesario tomarse muy en serio cómo se le hace gestión a eso. Quiero hablarles un poquitico de qué pasó en Derivex en los últimos 2 años, porque probablemente para algunos de ustedes o para muchos de ustedes de esto que les estoy hablando puede ser una sorpresa. Derivex lleva 5 años operando y la verdad es que todavía es, a pesar de que pareciera un mercado muy sofisticado o para algunos algo que no hace parte del quehacer. Quiero mostrarles el caso de empresas que tomaron hace algunos años la decisión de participar en el mercado. Me voy a referir exclusivamente a los números que están resaltados. Las empresas que hicieron coberturas en Derivex para el año 2014 compraron energía a 165 pesos, cuando el precio promedio para 2014 de bolsa fue 224. De la misma forma, las empresas que compraron futuros de energía en Derivex para 2015 lo hicieron en promedio 192 pesos, cuando el precio promedio de bolsa fue de 350 pesos. Ahí hay mucha plata. Ahí hay ahorro en costos de generación, en costos de energía de hasta el 45%. ¿Ok? Esos fueron casos de éxito de gente que tomó la decisión de hacer gestión activa de sus requerimientos de energía y tuvieron estos beneficios. Pero más aún, quedaron ofertas que no fueron tomadas por el mercado, que pudieron haber sido inclusive menores a las que fueron tomadas. Hubo oferta de energía para 2014 a 160 pesos, para 2015 a 180, pero más aún, para este año en el que les dije que no se consigue energía a precio fijo, hubo ofertas en promedio 197 pesos. Hoy no se consigue un kilovatio hora a precio fijo. Bueno, pues si lo consiguen es bien difícil, realmente la situación es bien compleja.
Mi invitación acá es a que evaluemos todas estas condiciones porque la planeación y la gestión de riesgos van a tener que empezar a ser compartida. Aquí rápidamente, y veo que voy a cumplir con mi expectativa de tiempo, conclusiones. Los mercados de energía aquí en Colombia están apenas naciendo, estamos en una situación de una fase inicial. Es necesario que estos mercados de energía se desarrollen porque la única forma de tener real cobertura es tener un mercado líquido, un mercado transparente, donde haya información para todo el mundo. Pero para lograr esto necesitamos no solamente que exista la plataforma, Derivex existe, tiene el respaldo, están los agentes del sector financiero, bancos, firmas comisionistas, etcétera, pero necesitamos que los agentes empiecen a incorporarlo dentro de su quehacer diario, porque esto ya no es un problema de especuladores, de financieros que quieren especular con el precio de la energía o que quisieran especular con el precio de los futuros de gas o inclusive con algunos otros commodities. Esto tiene que hacer parte de la gestión que hacen las empresas, ¿ok? Adicionalmente, tiene que venir acompañado de la intención de parte del gobierno, de la política nacional de formar mercados en energía eléctrica y la regulación tiene que traducir eso de una manera que permita a todos los agentes participar y acercarse a estos mercados competitivos. En ese sentido yo quiero resaltar la resolución 240B que fue publicada el viernes pasado, en la cual se está dando un startazo importante a los mercados organizados de futuros en Colombia. Es absolutamente trascendental que logremos que exista un mercado muy líquido, muy sólido, muy robusto, con mucha información para que todo el mundo tenga acceso a la energía de la misma forma en que la que hoy tiene a los dólares. Quien quiera comprar dólares sabe que tiene un mercado donde puede ir a comprarlos, los consigue de una manera segura y de una manera transparente. Esto es lo que quiero contarles hoy, porque con base en esto que acabo de presentarles, quiero que nos compartan la experiencia de cómo han evolucionado los mercados europeos en la utilización de este tipo de herramientas. Muchas gracias. Buenas tardes. Como se nota por el acento, nosotros venimos un poquito de lejos, ¿no? Del otro lado del océano. Primero, agradecer a la Andy por la invitación y a la Embajada Británica. Y la verdad es que cuando Rodrigo nos comentó de la posibilidad de participar, no teníamos muy claro cuál era el objetivo, ¿no? que podíamos aportar. Y básicamente hemos venido a contar, hemos venido a compartir, hemos venido a contarles que lo que está pasando ahora en el mercado y lo que estaba contando Rodrigo, nosotros lo hemos vivido. Nosotros España está dentro de una comunidad europea donde hay diferentes países con diferentes lenguas, con diferentes formas de ser. Nosotros no tenemos nada que ver con los alemanes, somos más parecidos a los italianos, poco que ver con los franceses, pero tenemos una serie de pautas comunes, ¿no? Y entonces, esto sí que nos ha hecho, sobre todo, aprender de lo que se hacía en otros países, en otros mercados, y que nosotros podíamos tomar esas lecciones y poderlas aplicar, ¿no? Yo creo que una de las, al principio del evento, ¿no? Se ha hablado de innovación, se ha hablado de que hay que aprender de las aventuras y de las experiencias de otra gente, ¿no? Yo creo que esto es así. Yo creo que lo que se está viviendo en el mercado colombiano, lo que se va a vivir en los próximos años, ¿no? Y las posibilidades que tienen los compradores, pues, y hay otros países que lo han pasado, ¿no? Entonces creo que es importante mirar hacia atrás, mirar a otros sitios y aprender, ¿no? Sobre todo por ir un poquito más rápido. Nosotros, muy rápidamente, porque tenemos sobre unos 15 minutos, tenemos 30, pero vamos un poco justos de tiempo, queremos presentaros por qué estamos hoy aquí hablando, ¿no? ¿Quién es Magnus? ¿Qué compañía se trata? Hoy han pasado por aquí compañías pues muy grandes, compañías que todo el mundo conocemos, pero Magnus Commodities es una compañía relativamente pequeña, ¿no? Pero somos una compañía muy innovadora, somos una compañía que trabajamos, ahora daremos un poco las cifras, en casi todos los países europeos donde el mercado está liberalizado y somos tremendamente rápidos. Y lo que sí que hacemos es que ayudamos a los compradores de energía a tomar las mejores decisiones, ¿no? Ha habido algunas palabras que se han mencionado durante el día de hoy, ¿no? Volatilidad, productividad. Al final lo que nosotros hacemos es ayudar a las empresas a tomar decisiones estratégicas. Comprar una commodity en un mercado donde fluctúa. Nosotros en mercado ibérico tenemos fluctuaciones cada año de 30%. Es decir, una compañía que se gaste 10 millones de euros en electricidad al año puede gastarse entre 7 o 13.
Depende de cómo bien o cómo mal lo compre, ¿no? Nos gustaría compartir un poco, porque también hemos pasado por una etapa donde no había liquidez en los mercados, donde había pocos integrantes. Todavía tenemos 3-4 compañías en electricidad y 3-4 en gas que acumulan 60-70%, pero nosotros ahora mismo, agentes que comercialicen electricidad, hay más de 500 compañías, grandes y pequeñas, pero son compañías que han ayudado mucho a que el mercado se dinamice. Hablan un poco del mercado MIBEL, que es el mercado ibérico. No sé cuánta gente en la sala tiene la responsabilidad de comprar energía, ¿no?, en las compañías. Es decir, oye, yo soy el que al final hablo con un comercializador, hablo con un agente y decido contratar de esta forma, ¿no?, de un precio fijo, me voy a la bolsa, ¿no? Realmente la gente lo que quiere hacer es hacerlo bien. Siempre hablamos que en energía hay dos patas, ¿no? La pata de la eficiencia, y hay grandes compañías que se dedican a que el consumo baje, y en Europa es una tendencia que ya se lleva muchos años trabajados, y la pata de, vale, yo lo que tengo que comprar, ¿a qué precio lo tengo que pagar? Nosotros nos dedicamos a esa parte, ¿no? Entendiendo que muchos de nuestros clientes, que son grandes clientes, tienen toda la parte de eficiencia muy trabajada, cuando llegamos a las compañías es, vale, yo quiero comprar, pero ni siquiera quiero ahorrar. Yo quiero comprar la energía de una forma que estratégicamente se adapte con mi negocio. Y este es algo que o lo ves desde el punto de vista estratégico de cómo es la compañía y a largo plazo, o si no, no acertarás, ¿no? Por dar cuatro datos de Magnus, yo diría que somos consultores, pero financieros. Por eso nos entendemos muy bien con Rodrigo, ¿no? Nosotros no somos, aunque yo por ejemplo, y también Alex, somos ingenieros, pero en nuestro día a día lo que hacemos es tratar de entender los mercados, tratar de analizar lo que está pasando y ayudar a las compañías, primero, desde una fase estratégica, incluso de informar las posibilidades que tienen. No os lo creeréis, pero nos encontramos con muchas empresas que no son capaces de entender las diferentes opciones que tienen para adquirir energía. Tenemos mercados en Europa donde tenemos mercado de futuros a 3 años, tenemos otros mercados donde hay mercado a 5 años, con posibilidades de comprar de forma diferente, y una de las primeras labores que hemos hecho ha sido como predicar en el desierto, ¿no? Hemos, tanto en los países, estamos operando prácticamente en 16 países ahora mismo, desde lo que es países nórdicos hasta España y desde Reino Unido hasta Polonia, prácticamente Europa es un mercado liberalizado, ¿no? Nosotros estamos gestionando solo en Península Ibérica unos 1.300 millones de dólares en compra de energía. Eso aproximadamente es un 3,5% de todo el consumo nacional de energía, un 7% si hablamos de clientes industriales, lo que significa que tenemos clientes muy grandes y normalmente son clientes muy exigentes y con gran capacidad de entender lo que decimos, ¿no? Importante mensaje de traducir es que, si bien nosotros tenemos nuestro pequeño mundo, y ahora Alex nos lo explicará, nosotros estamos también dentro de un marco europeo que nos ha ayudado mucho, porque nosotros los españoles no siempre hacemos las cosas como las tenemos que hacer, ¿no? A veces decimos que somos un poco piratas, un poco tramposos, pero nos ayuda mucho estar en un marco europeo, ¿no?, con otros compañeros de viaje que sí que nos tratan un poco de poner en las riendas, ¿no? Esto sería una similitud prácticamente a lo que tenéis en la zona, ¿no?, con países que nosotros ayer estuvimos también trabajando con Rodrigo por la noche y hablábamos de las posibilidades. Nosotros desde aquí no podemos hacer otra cosa que animar, ¿no?, animar a los reguladores, animar a las empresas a que no solo se queden circunscritos a lo que es Colombia, sino que traten de mirar un poco alrededor. Nosotros hemos tenido muchas mejorías por tratar de trabajar de forma conjunta. Es difícil, porque somos muy diferentes en cada uno de los países, pero realmente las mejorías han sido importantes. Me gustaría dejarles con Alex, que es el director de operaciones de la compañía, es el que mejor conoce los mercados, para que nos explique un poco cómo funcionan los mercados europeos. Y a mí me gustaría muy rápidamente ir a la parte final y explicar los retos que tiene un comprador cuando se enfrenta a lo que tiene que decidir, a lo que tiene que hacer, que no es sencillo, porque además las opciones son muchas, y cómo alguien, como una empresa que envasa una bebida bastante oscura con lata roja, que no podemos decir el nombre, decide comprar la energía, ¿no? Y es poner un caso casi real. Buenas tardes. Hoy creo que voy a hacer otro récord, que es explicar lo que tardó varias sesiones en explicar en menos de 10 minutos, pero lo intentaremos. El objetivo es dar 2 o 3 ideas de lo que se ha desarrollado en Europa, especial y particularmente en la península ibérica, que retengo bastante interesante y que bueno, pues es
Es un aprendizaje de otros países más desarrollados que podremos ver en diferentes mercados, ¿no? Realmente la competitividad de una empresa en una región del mundo que es deficitaria en materias primas y especialmente dependiente en energías, obliga a intentar liderar las políticas de eficiencia, las políticas de renovables y la optimización de recursos. Este es el caso claro de Europa, ¿no? Como estamos en el proyecto de la unificación de los mercados energéticos, o los mercados europeos especialmente, hicimos lo mismo, o sea, desde los años 90 empezamos en la integración y unificación del mercado único europeo. En este caso concreto hablamos del eléctrico y desde entonces estamos haciendo mucho trabajo, unificando políticas energéticas, unificando también la parte técnica, es decir, estamos trabajando en toda Europa con los mismos algoritmos de casación de precios, mismos horarios, mismas gestiones de capacidad interfronteriza, invirtiendo mucho a nivel europeo en interconexiones, ¿no? Básicamente somos el mercado más grande, organizado más grande eléctrico ahora mismo en el mundo. Y eso no ha sido gratis, eso ha tenido sus dificultades. Aquí hay mucha letra, intentaré resumir. Nosotros partíamos de una situación casi monopolística, donde habían 3 empresas que copaban, estaban verticalmente integradas y copaban el 90 o el 80% del mercado y tenían generación, transporte, distribución y comercialización. Romper eso ha sido muy complicado, muy complicado. Crear un mercado, la primera norma ha sido pues separar actividades, la de generación, transporte, distribución y comercialización, con todo lo que ello implica. Crear un mercado mayorista y un mercado minorista con intereses separados, establecer los diferentes operadores, el de mercado, en la configuración de precios, el de sistema que asegura la entrega, el balance de sistema y un agente supervisor de la libre competencia. Y una figura que retengo muy importante es la figura del trader. La figura del trader es una figura que básicamente ayuda a los generadores y comercializadoras a gestionar el riesgo y a dar liquidez a los mercados. Es una figura importantísima. A veces se la ve como la parte especulativa del mercado, pero tiene una importancia relevante. Todo eso nos ha llevado pues casi 2 décadas y yo creo que estamos en el buen camino. El mercado se liberalizó en 2009 en la península ibérica y ahora en 2016 empezamos a recoger los frutos. Dicho esto, ya un poco encarando, tenemos la configuración de los mercados, es el mercado spot o el mercado, digamos, a corto, a diario, donde hay algunos países de Europa que tienen un mercado pool donde se ofertan diariamente todo el volumen de generación y demanda y otros que básicamente son mercados de ajuste. Es una pequeña diferencia técnica, pero que marcan lo que es la realidad del mercado físico. Cada país tiene su nivel de precios, su nivel de volatilidad y cada vez que invertimos en temas de interconexión, los mercados se van acercando muchísimo, ¿no? en Europa. El mercado a plazo ha sido clave por cuanto hemos conseguido unificar estrategias a lo largo de Europa. Nosotros competimos, o la industria española compite con la alemana, con la italiana, con la americana, con diferentes zonas del mundo. Y obviamente no tener las mismas herramientas en los mismos mercados suponía un riesgo muy importante, ¿no? En estos últimos años nuestro mercado a plazo ha desarrollado temas tan claros como la transparencia. Hemos invertido mucho en transparencia. Hay muchos datos públicos sobre el mix de generación en España y son accesibles a todos los operadores. La liquidez, se ha abierto mucho el tema de liquidez y se ha luchado sobre todo y especialmente en la estabilidad regulatoria. Teniendo en cuenta los cambios de la otra slide, podemos imaginar que los cambios regulatorios han sido importantes y eso ha sido una de las principales dificultades en esta apertura de mercado.
Obviamente, un mercado a plazo significa que alguien tiene que asumir el riesgo y eso se hace a través de herramientas tipo contratos marco, cámaras de compensación y demás, que están funcionando correctamente. Y la unificación de productos que tenemos los mismos productos todo, a lo largo de todo el continente europeo, ¿no? Y eso nos ha ayudado muchísimo en la evolución de la gestión de la energía. Resumiendo ya y yendo al grano, he ido bastante rápido, tenemos en la península ibérica un mercado que cubre más de 300 teravatios de consumo, un mercado spot que básicamente es el mercado tanto de España como de Portugal, con una gran volatilidad. Tenemos días de precios cero y días de precio de más de $100 el kilovatio hora. Y un mercado a plazo que día a día nos da una cotización de cómo está evolucionando a nivel anual, trimestral, mensual, semanal. Y eso da herramientas a la industria para la toma de decisiones, para decidir si deciden o no deciden estar expuestos a cierto nivel de riesgo. Y al final son herramientas para la gestión y la competitividad. Dicho esto, cedo la palabra a Felipe. Muchas gracias. Es importante también mencionar que, como en cada país, nosotros nos encontramos con 4 grupos de coste. Básicamente estamos hablando de 3 importantes. Hay uno en el que a veces no podemos hacer mucho, es la forma de consumir. Las empresas al final consumís como tenéis que fabricar, pero sí que hay costes de mercado, hay costes de conceptos cotizados que no son directamente regulados y hay costes regulados. Importante transmitir el mensaje de que en Europa por lo menos 2/3 partes de lo que acaba pagando una industria depende de la decisión de qué contrato coger y en qué momento comprar la energía. Y esto es muy importante. Al final, las decisiones de si me voy a una bolsa de energía diaria o me voy a un contrato a plazos no es para conseguir el mejor precio. Y ya veréis el ejemplo que vamos a poner, que podían haber tomado otra serie de decisiones y el precio hubiera sido más barato. Al final, cuando hablamos de compra de energía, hablamos de decisiones estratégicas. Nosotros trabajamos con el sector cerámico en España, trabajamos con el sector cerámico en Italia, son dos de los, cuando hablas de cerámica en Europa, es importante saber qué precios tiene Italia, qué precios tiene España, porque además son grandes demandantes de energía y depende de en cada país, que no es la misma, pues las estrategias son diferentes. Fijaros que además es curioso, porque a veces cuando hablamos de estrategia, mucha gente dice, no, yo no sé, me da igual casi qué precio pagar, pero mientras no pague más que mi competencia. Bueno, eso ya es una estrategia, ¿no?, de compra de energía. Importante de la slide que estamos mostrando es que es tan importante el momento y el producto en el que tú quieres estar funcionando, si es bolsa o si es precio de energía, que eso te puede condicionar estar en beneficios o perder dinero. Es así. Cuando hablamos de ser eficientes, cuando hablamos de ser productivos, puede ser que una compañía pierda dinero o que gane dinero. Nosotros normalmente trabajamos con compradores de energía, es un poco un director financiero o un CEO de una compañía o un comprador. Y muchas veces los compradores pues tienen ciertas dudas, ¿no? Dice, oye, ¿yo qué quiero hacer? ¿Quiero comprar barato? ¿Quiero no tener volatilidad de precios? Porque claro, yo tengo que dar mi tarifario de precios, lo tengo que dar en enero para todo el año. Pero si me voy a la bolsa, al mercado diario, ¿cómo voy a cumplir yo con esos precios si el mercado sube, ¿no? Si el mercado baja, nunca hay problema. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es batir mercado. Normalmente no es el objetivo de nadie batir mercado, pero mucha gente se lo plantea, ¿no? Mi objetivo es comprar como la competencia. Son típicas preguntas que se hacen los compradores, ¿no? O comprar mejor que la competencia. Normalmente es la última, la que la gente quiere hacer. Y además porque normalmente sectorialmente las compañías ya han hecho esa reflexión y se compran de una forma determinada. Preguntas que nos hacen los compradores y los CEOs de las compañías. Bueno, pues esto está muy bien, pero señores de Magnus, ¿esto cómo lo hago? Porque esto no es sencillo. A veces nos dicen, es que esto es imposible, es que no podemos hacer nada, yo pago lo que me toca, ¿no? Es una sensación que cada vez tenemos menos, porque con mayor conocimiento, mayor transparencia, como decía Alejandro, ¿no?, de los mercados, la gente es más consciente de por qué suceden las cosas, ¿no? Nosotros tenemos un mix de generación que tenemos un 25% nuclear, tenemos un 30% renovables, eso hace que entre un 55 y un 60% sea, digamos, no convencional. Luego tenemos gas y tenemos otros tipos de generación. Claro, el 30% renovable entra cuando entra. Y esto, uno de los mensajes que también queremos transmitir hoy es que
En Colombia el 70% prácticamente de la generación es hidráulica y más o menos controlable, no del todo. Pero un molino de viento o una placa solar es incontrolable. Entonces, es muy importante que haya un buen operador de sistema y un buen operador de mercado para que toda esa desconocimiento y esa incertidumbre que se pasa a los precios se pueda gestionar. Esto es como un tsunami. Al final nosotros en el año 2009, cuando llegamos a España procedentes de Bélgica y explicábamos a las compañías que tenían que gestionar el riesgo de la volatilidad en los mercados, mucha gente decía, yo no lo haré, yo seguiré comprando como siempre. Esto es un tsunami. Si quieres te apartas y si no te quedas ahí, pero te va a pillar. Y lo que es mejor es directamente pues, empezar a correr, ¿no? Hay muchas creencias, ¿no? de la gente que compra energía. No puedo hacer nada. Hay gente que dice, bueno, pero si hay 3 compañías que tienen el 80% del mercado, esto no cambiará mucho, no cambiará nunca. Nosotros hemos visto que ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Hay como 4 vértices, ¿no? de esta ecuación. Por un lado está la gente que genera, por otro están los consumidores, por otro está el regulador y por otro está la gente de distribución, ¿no? Entonces, hay 4 actores que tienen que ponerse en conjunto y se tienen que poner a trabajar para que todo el mercado funcione. ¿Y eso qué pasó? Como decía antes, en Europa no hemos tenido oportunidad, o sea, no hemos tenido la opción, porque veníamos hacia un mercado único europeo. Lo que es importante es que a la hora de comprar energía y en mercados más maduros, y les pasará, si no es ahora, en unos años, porque seguro que Rodrigo consigue que el mercado de futuros funcione y tenga muchísima liquidez, no se va a poder conseguir todo. No se va a poder tener el mejor precio de mercado sin riesgo. No se va a poder no tener volatilidad si no estás dispuesto a pagar un sobrecoste, ¿no? Por no tener esa estabilidad. Y acabando, queríamos plasmar como 2 tipos de estrategia, ¿no? de las compañías a la hora de comprar energía en mercados maduros. Hay compañías que lo que quieren es mucha estabilidad, que tienen tarifarios a 1 o 2 años vista y que para ellos es muy importante que el precio no se mueva mucho, es lo que llamamos budget risk, y hay otras compañías que necesitan estar cerca del mercado, porque en muchos casos el precio de venta de sus productos depende de los precios energéticos, ¿no? Siempre solemos hacer varias preguntas, ¿no? Oye, a la hora de definir esta estrategia, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué horizonte temporal te posibilita tu compañía para contratar? ¿Puedes contratar energía a 3 años vista, a 2, a 5? ¿Qué tipología de contratos? ¿Haces budget? ¿Puedes aguantar fluctuación de precios? ¿Tienes algún tipo de restricción? Yo recuerdo unos supermercados alemanes que gastan unos 25 millones de euros en lo que es España. Nos decían, yo quiero comprar a futuro, pero no me puedo supeditar a firmar un PPA a 10 años, porque no sé lo que va a pasar en 10 años. Entonces, esa es una restricción. Y luego, tácticas de mercado. Os tengo que decir que nosotros tenemos muchas pantallas en la oficina, no somos especuladores, pero intentamos analizar lo que sucede, ¿no? Entonces, solo por poneros un poco cómo de esta compañía, que era Budget Risk, y cómo se definió la estrategia, a nivel de objetivo era clarísimo que lo que querían es tener estabilidad. Bueno, tener estabilidad, pero no pagar más que los demás, porque nadie quiere pagar más que los demás. Pero su factor importante es, oye, yo la lata que está en el supermercado no la puedo tocar año a año, entonces para mí es muy importante que mi precio de compra esté muy lineal, sea muy lineal, no tenga grandes bailes. Horizonte temporal, nosotros podíamos tomar posiciones en mercados de futuros a 2 años vista. En Alemania tenemos 5 años vista, con lo cual podemos estabilizar mucho mejor los presupuestos. Tipo de contrato es multiclick. Al final multiclick es como decir, yo la energía no la compro de una vez, la compro en varias veces y voy comprando franjas a un precio que conozco, ¿no? Definimos unos niveles de fluctuación, que eran más 5%, menos 3%. Si baja del 3%, cierro. Si sube del 5%, cierro. Calculábamos el riesgo implícito al mercado cada día y los pusimos también una serie de valores para poderlo controlar. Y a nivel de tácticas, lo que siempre hacemos es, y algo que tiene mucho sentido, es si el mercado baja no cierres, no compres, si el mercado sube, compra poco a poco, y si el mercado está en banda, no hagas nada o compra en banda inferior, ¿no? Entonces, lo que intentamos con ellos, y esto es un poco el área rosada, es el máximo mínimo del mercado a plazos, del mercado futuro, de cada uno de los años, y el punto amarillo es el precio de la bolsa, del mercado spot. Si se fijan, no siempre conseguimos batir el precio de la bolsa, pero lo que sí que conseguimos es estar en franja baja del mercado de futuros. Es decir, esta empresa podía definir sus presupuestos antes de que empezara el año, sabía sus costes de energía, sabía que estaba comprando relativamente bien en función de también la habilidad un poco del equipo de Magnus, ¿no? De poder fijar en los momentos adecuados,
pero nunca se plantearon el decirnos, oye, nos has timado o no has hecho bien tu trabajo porque el precio de bolsa ha salido peor que el precio del mercado de plazos. Porque el precio de bolsa, como ven, hay un año que está en 42, otro año que está en 31, otro año que está en 50. Pues depende mucho, ¿no? Depende de lo que es la situación un poco del mix de generación. Yo creo que si tenemos que marcar 2 o 3 objetivos del día de hoy, nos queríamos compartir un poco la evolución que tuvimos en el mercado nacional, que nos encontramos con un poco la situación que se encuentra aquí, se encuentran ustedes en Colombia, que no pudimos frenar ese avance. Al final los mercados son más listos que las personas y al final es muy difícil frenar esta forma de ser, ¿no?, de los mercados. Lo que sí es verdad es que el regulador en España y el regulador a nivel europeo hizo mucha presión y trabajó muy bien en marcar dinámicas que dieran flexibilidad, que dieran transparencia y que dieran estabilidad al sistema. Y esto fue algo que realmente hizo que las empresas confiaran, que es un tema, Rodrigo, que supongo que estáis trabajando, ¿no? Hay que tener credibilidad. Esto no creo que pare, no sé si llega el año que viene, lo conseguirás en 2 años, pero lo conseguirás seguro. Y cuando lo consiga tendrán la posibilidad de seleccionar entre diferentes formas de comprar energía. Y ahí es el momento donde la gente empezará a plantearse cómo lo hace y sobre todo el sentirte bien, ¿no?, que es como tengo el volante, yo estoy dirigiendo, ¿no?, mis costes energéticos, que de otra manera pues pagas lo que pagas, ¿no? Y muchísimas gracias, estaremos por ahí si hay alguna pregunta y mañana también y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.